¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Con micrófono sí o sí? No se escucha, si no, ¿no? Con micrófono. Ah, perfecto. Bueno, ¿cómo están? Primero, gracias a todos por ser parte de este espacio. Gracias a la Fundación. Siempre es un placer estar en Rosario y estar acá. Me toca venir, por suerte, creo que todos los años, así que un entero placer. Si yo tuviese que resumir de qué vamos a hablar, yo les diría, recién nos dijeron que nos hablan de la lógica, lo que vamos a ver ahora no tiene ninguna lógica. Porque tiene que ver con lo que nos está pasando en la Argentina y con lo que todavía no sabemos qué va a pasar. Faltan 230 horas para que vayamos a votar, como que parece que es poco. Puede haber muchas Argentinas en 230 horas, porque Argentina tiene esa velocidad y un poco eso rompe todo lo que vemos todo el tiempo. Yo en estos minutos lo que quiero es compartirles algunas cosas que creo que explican por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué entendemos algo de lo que nos pasa y no todo, y dejarles algunas claves en la cabeza para que se queden con más dudas y con deseos de saber qué pasó. Lo primero es, lo voy a decir breve, es que estamos frente a una elección muy distinta a las que conocíamos en los últimos años. Muy distinta en términos de cómo se conforma la ciudadanía con la política y cómo eso hace que las campañas y la elección sea distinta. Digo, distinta a la del 2015, por ejemplo. La campaña del 2015 fue una campaña que, hace 8 años nada más, cuando llegamos al final de la elección se definía por un conjunto de argentinos que podían pivotear entre los tres candidatos. Aquel Massa, digo aquel Macri y aquel Scioli, en donde había una cohabitación, había como ciertos atributos que compartían. Entonces ese tipo de elecciones, que tiene que ver con los techos y no con los pisos, el desafío que tenía cada uno era expandirse, ablandarse, ir más allá de los contornos. Por eso, acuérdense que una de las piezas comunicacionales de esa campaña fue quien terminó siendo presidente, en donde contraintuitivamente dijo lo que no iba a hacer. No sé si se acuerdan, sentadito en una cosa parecida, dijo, les voy a decir no solo lo que voy a hacer, sino lo que no voy a hacer. No voy a tocar, no me acuerdo. Fútbol para todos, YPF, aerolíneas, programas sociales. Ahora, ¿por qué esta campaña es distinta y por qué la tenemos que ver distinto? Porque esta campaña, como dijo la vicepresidenta hace un par de meses, es una campaña de pisos. Y eso implica que cambia radicalmente todo. Lo que pasa es que nos cuesta entenderlo porque pasa a mucha velocidad. Esta es una campaña de los nítidos, es una elección de los nítidos. Entonces pasamos de la expansión a la hipernitidez. ¿Qué significa eso? Que no hay cohabitación. Significa que no hay canibalización de voto. Entonces todo el tiempo estamos pensando, ¿cuánto le puede sacar? ¿Cuánto se le va? Se le van un par de puntos, uno a otro sí. Pero el grueso de la elección no se va a definir con eso. Y por eso me parece que hay que pensarla distinto en esta lógica de la hipernitidez. La hipernitidez significa que un Milei, cuando tiene que buscar una vicepresidenta, busca a alguien que es más Milei que él. Y esto no está ni mal ni bien, es una búsqueda. Entonces, si venimos del modelo 2015, diríamos, che, pero pan con pan no. Y el tipo dice pan con pan. Todo es pan con pan en la hipernitidez. Y esta lógica hace que las campañas sean distintas y por eso vemos lo que vemos todos los días. Por eso, cuando ves el debate, ves que cada uno dice lo que ya sabemos que dice y lo dice con más fuerza de lo que ya le había dicho. Y como hablan mucho, como hablan todo el tiempo, entonces lo dicen cada vez más fuerte. Por eso todos llegan gritando. Y todos llegan gritando lo mismo. Por eso aturden y por eso hay poca escucha. Esto como primer punto, digo, para que entendamos que es una campaña completamente distinta, para que entendamos que dentro de 230 horas va a haber sin lugar a dudas un tercio de la Argentina que no va a querer saber nada con lo que está por pasar y que tal vez haya 2/3 ese día si se define. Pero lo que quiero decirles con esto es, no es que la campaña sea distinta y eso es importante, sino que el 10 de diciembre va a asumir alguien que va a tener un problema serio de construcción de legitimidad, o un desafío serio de construcción de legitimidad. No existen más los dirigentes de 60 puntos de aprobación, eso es de otro mundo. Ni los de 50, ni los de 40 se están cayendo a 30. ¿Por qué les digo esto? Porque si la Argentina que viene es compleja en términos de gestión, es compleja en términos de legitimidad. Y esto es para entender no solo qué va a pasar en las próximas 230 horas, sino qué va a pasar desde el 10 de diciembre en adelante. Segunda clave que les quiero dejar es algo que, por lo que creo que no entendemos muchas cosas. ¿Estamos bien? ¿Se nos cayó alguien? Un médico por ahí, siempre me hubiese gustado decir eso. Ustedes son jóvenes, pero hubo un presidente. Hay un fenómeno en el mundo, no solo en la Argentina,
nosotros le pusimos Homo Streamer, que son en este caso argentinos, más jóvenes que no, pero transitan todas las edades, que responden, digo una cosita antes, ¿cómo se resuelve la elección? Con los ausentes propios. Yo les decía, la hipernitidez, entonces lo que tenés que ir a buscar son los que no te votaron. Esta es la participación, me la quiero buscar, pero fíjense esto es, desde el 2015 a esta elección, estas son las generales y estas son las PASO, fíjense la cantidad de votos que perdió, que no lo votaron a Cambiemos o el kirchnerismo, a Juntos por el Cambio y a Unión por la Patria. Entonces lo que digo, ¿cuál es el desafío para resolver en las próximas 230 horas? Buscar los ausentes propios. La elección se va a definir por quién vaya a votar, ya no por lo que digan los candidatos. Ya sabemos lo que van a decir. ¿No es predecible lo que dicen todos los candidatos? ¿No es hasta raro cuando dicen algo que no venían diciendo y decir, che, ¿por qué está diciendo algo que no está diciendo? ¿Qué está queriendo ser astuto o se confundió? No se confundió. Por esto de la hipernitidez. El caso más claro de esto es el de Macri, ¿se acuerdan con la campaña del Sí se puede de Paso Octubre? Donde fíjense que los votos de la fórmula de Alberto Fernández no creció mucho, pero sí lo hizo la de Juntos por el Cambio. Entonces lo que digo es, lo que va a definir la elección de las próximas 230 horas son los ausentes propios. Propios es una manera de decir, yo soy alguien que cree que nadie tiene voto propio. Sí, hay mucha gente que tiene voto cautivo, pero de fondo todos somos, por suerte, libres de votar lo que queremos, pero lo que digo es, hay mucha gente que de las últimas 4 elecciones, en 3 por lo menos, votó a los 2 grandes espacios que gobernaron la Argentina en los últimos años y no fueron a votar. ¿Qué es lo que sucedió en la Argentina desde el 13 de agosto a la noche? Que quedó un solo algoritmo. Todo el tiempo hablamos de Milei, aun cuando no hablamos de Milei. Todo el tiempo hablamos de cosas que tienen que ver con Milei, aún para enfrentarnos, o aún para acompañarlo, aún para decir que no tiene razón. ¿Y por qué es importante? Para entender que la centralidad empezó a cambiar la elección el 13 a la noche. Estas son las búsquedas en el último mes. Fíjense la predominancia que tiene Milei en la cotidianeidad. Yo insisto con esto, aun cuando no decimos la palabra Milei, estamos hablando de Milei. Y la fuerza de eso cambia la elección de las próximas 230 horas. ¿Por qué? Por 2 emociones centrales. La primera es el enojo. Casi no hay argentino enojado con la política, casi no hay argentino no enojado con el gobierno. La mitad de los votantes del gobierno está frustrado con el gobierno. Ahora, ¿por qué lo vota? Bueno, por un montón de cosas, por afinidad, por cercanía, porque le tiene más miedo a lo otro. Pero de fondo, una de las cosas que predominan en la Argentina es el enojo. En la Argentina, en el mundo, en Occidente, explican los fenómenos electorales, sin lugar a dudas, la variable del enojo. Muchos argentinos se sienten afectados personalmente por la crisis y este es el otro fenómeno que junto con un tercer dato que ahora les digo explica esta elección. La profundidad del cambio. La profundidad del cambio de argentinos que dicen que ya casi no tienen nada para perder. ¿Vieron cuando muchas veces queremos no entender el voto de Milei y decimos, che, pero ¿te parece? Vas a perder. ¿Perder qué? Y no solo los hogares humildes, estábamos viendo recién impuestos. Entonces, desde fondo, lo que está pasando en la Argentina es que hay una conversación que es mucho más fuerte que los candidatos, mucho más profunda, los trasciende. Y las próximas 230 horas se va a tratar un poco de eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa el 13 a la noche? Milei aparece como respuesta al enojo, pero comete o tiene la misma tentación que tuvo Alberto Fernández hace 4 años, que es casi asumir como presidente. Un poco se pone él y un poco lo ponemos nosotros. Acuérdense, de hecho, que Alberto Fernández, entiéndame la expresión, paró el dólar a 60. ¿Se acuerdan cuando creo que estaba entrando la UBA y le dicen, che, él dice, no, el dólar a 60 está bien? Fíjense lo que pasó ayer o antes de ayer, que es que hace 4 años el no presidente casi asumido para el dólar y hace un par de días el gobierno le dice al no casi asumido que hizo irse el dólar. De fondo, esta centralidad empieza a ser el primer problema que tiene Milei desde el 13 de agosto. Del 13 de agosto al 10 de diciembre llegás con 120 días de luna de miel consumidas. Y el otro gran problema, y esto empieza a explicar la elección que viene, es que Milei, que fue una buena respuesta, empieza a generarnos preguntas. En la Argentina, en Occidente, pero en Argentina, a los políticos les conviene ser respuesta y no pregunta. La figura de Cambiemos, la figura más fuerte, la figura central del PRO, Macri, fue siempre buena respuesta qué hacer con el kirchnerismo, hasta que nos preguntamos qué hacer con Macri, no nosotros, la Argentina. Entonces Milei empezó a generar preguntas también. Empezó a generarse preguntas de, che, ¿quién va a estar en este lugar? ¿Y quién va a ocupar ese lugar? ¿Y por qué te juntás con tal? Lo que pasa, en general,
es que los dirigentes son peores presidentes que candidatos, con toda lógica. Entonces empezó a pasar un poco eso y a transitar un poco esa lógica, y aparece la segunda emoción, que es el miedo. ¿Vieron algo de esto? ¿Vieron este spot? Ahí el jovencito lo vio la jovencita. Es un spot muy duro, tremendo. Yo soy narrando historias, pero es básicamente, le suena el teléfono a una persona que puede ser gerente de una compañía, no le suena el teléfono, le suena una notificación de lo que sería una mensajería, muy parecida a la amarilla, que el muchacho reside en Uruguay, y él se empieza a desesperar porque dice, el envío tenía que ser mañana. Él empieza a decir, quiere llamar a su casa, en donde hay dos chicos, un chico adolescente y una nena más chiquita, no lo atiende el chico, él llama a el que entiendo que es su mujer, dice, pero no tiene que ser mañana, no, bueno, ella sale corriendo a la verdulería, el chico recibe el paquete, abre el paquete, hay un arma. Llegan los dos padres a la casa, la llave, se escucha un disparo. Y después creo que aparece Milei en un programa de televisión cuando hace una afirmación al respecto. Y otra cosa que apareció, no sé si solo en la ciudad, pero en la ciudad, una especie de campaña obviamente negativa y por fuera de cualquier norma, que apuntaba a este miedo. Entonces, ¿por qué les traigo estas dos cosas? Porque las elecciones se resuelven solo por emociones. Las emociones son motores de acción. Ahora, ¿cuáles son las dos emociones que empiezan a predominar en la Argentina? Miedo y enojo. Son las dos peores. Estamos yendo al peor lugar del mundo. O sea, el próximo presidente va a ser o el que menos miedo traiga, o el que menos enojo genere, o el que le gane a las dos cosas. ¿Por qué después le va mal a la política con la gente? Porque a la gente le va mal con la política. Es inevitable lo que nos está pasando. Por eso me parece que más allá de quién gane, la conversación tiene que ser otra. Tiene que ver con lo que decían recién de los impuestos. Tiene que haber una conversación lógica en la Argentina. Porque cuando vos estirás la franquicia de lo no lógico, llegás a esto, a una elección de pisos y una elección donde las dos emociones son las peores de todas. Si el dilema en la Argentina, en el balotaje, es votar entre miedo y enojo, estamos en serio en un lugar muy complicado, por lo menos a lo que nos duele, entre otras cosas porque viven nuestros hijos acá. La última cosa antes de empezar a cerrar, vieron que hay muchas palabras en inglés que no tienen traducción o que la traducción es media rara. Los estadounidenses hablan de mandate, de mandato. Nosotros mandato lo usamos como plazo, ¿no? El mandato de los 4 años, el mandato de los 6 de los senadores. En Estados Unidos el mandato es, como es mandatorio, como, vos te vas a dedicar a esto, tenés que resolver esto. Las elecciones tienen mandatos, tienen preguntas. Y vemos que Argentina es un país tan raro que transiciona muy rápido, ¿no? Digamos, la consolidación de la democracia, la situación de la inflación. Fíjense Menem que resuelve un mandato y genera otro, ¿no? Acá. Que tenía que ver con la corrupción, la construcción de las certezas, la interna del peronismo, la institucionalidad, el freno al kirchnerismo. Fíjense la importancia del kirchnerismo, que desde qué centro de poder es pregunta, ¿qué hacemos con el kirchnerismo? 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 ¿Qué hacemos con el macrismo? Lo cambiaste por una especie de kirchnerismo. ¿Qué hacemos con todo esto? Y acá digo, cuidado con equilibrio, porque en la ciudad ya apareció Milei. Y llegamos al 23. ¿Es un mandato de cambio? Sin duda. Ahora, cuidado, porque antes, cuando digo antes es hasta 2 veranos atrás, no éramos campeones del mundo, pero Messi jugaba, o sea, hace nada. Antes, la selección de cambio era cambiar al gobierno. Y ahora no me queda claro si es eso. Creo que es más grande, creo que es más profundo. No se escucha nada, no se escucha nada. ¿Ahora sí? Ah, ¿viste? La elección, sin lugar a dudas, es una elección de cambio. Ahora, lo que no queda claro es qué es cambio, porque a veces, escuchando a algunos electores, nos dicen que también hay que cambiar a los que antes cambiaban a los que había que cambiar. Lo que quiero decir con esto es, lo que se va a discutir las próximas 230 horas es qué querés cambiar en la Argentina. Y la velocidad es tal que Milei empieza a ser tal vez algo que también alguien quiere cambiar. Si hay mucho miedo en la recta final, por ejemplo, sobre la figura de Milei, también puede ser algo cambiar. Ahora, el problema, y acá está el problema de Argentina, es que cambiar es dar una vuelta en U. Yo me pierdo mucho. Yo soy de Azul, provincia de Buenos Aires, vivo en la ciudad de Buenos Aires, me pierdo todo el tiempo. Doy vuelta en U todo el tiempo. Está mal, ya sé. Cuando das vuelta en U 2 veces, volvés al mismo lugar que te. Eso ya le pasó al argentino muchas veces. Por eso es la frustración. Miedo, enojo, mucha vuelta en U. Una Argentina no lógica. Ahora, estas elecciones de cambio y las próximas 230 horas son claves para determinar cada uno de los 3 principales candidatos cuál es el cambio. Una de las últimas cosas. Tenemos una elección
siendo muy respetuoso con Miriam Bregman y con el cordobés, una elección de 3. Una elección de Patricia Bullrich, una elección de Sergio Massa y una elección de Javier Milei. La clave está a 230 horas. ¿Quién convierte mejor la elección de 3 en una elección de 2? Lo que quiero decir con esto es, para Milei es muy fácil porque dice ahí está la casta. Para Massa es fácil porque dice ahí está la derecha, la que saca, la que ajusta. Y a Patricia Bullrich le queda más incómodo. Este fue el problema de Patricia. Patricia le ganó el domingo a Horacio y se despertó medio como Horacio. Se despertó en el lugar que ella creía que no el lugar, el medio. Pero parece indicar todo que en las últimas horas o en los últimos días, ya se vio en el segundo debate, los empezó a cruzar a los dos, los empezó a agrupar. Entonces lo que digo es, faltan 230 horas para ver quién agrupa mejor. La clave está en que vos puedas agrupar y etiquetar. Uno va a decir ahí está la derecha, otro va a decir ahí está la casta, Patricia va a decir ahí están los irresponsables, los populistas, etcétera, etcétera. Una de las últimas cosas, micromomentos, algo muy estudiado en muchos lugares del mundo. A veces parece que tenemos todo controlado, pero pasan cosas que a veces son situaciones cotidianas, en general dolorosas, pero que no son del todo controlables. Situaciones que pasan muy rápido, de un día para otro, de una hora para otra. Tenemos 230 horas. Si pasaran solo una por hora, tenemos 230 eventos. Ponele que nos vamos a dormir 8 horas por día. Nos quedan un montón. Y acá vemos 4 o 5 cosas de los últimos días o meses. Esto es lo que pasó, creo que ayer o antes de ayer. Esto lo vimos hace un par de semanas. Este fue el caso, ¿se acuerdan? De una chica jovencita en Lanús que fallece en una situación de arrebato a poco tiempo de la elección. De hecho, acelera el fin de la campaña de las PASO. Y esto es un hecho que pasó hace bastante en un acto de Milei en donde uno de sus agentes de seguridad muestra un arma. Lo que digo es, créanme que la elección no sabemos cómo es, porque esto va a pasar en la Argentina. Y capaz que pasa más de una vez. Y además hay otra cosa más grave, la inmanencia de las situaciones. Si yo venía hace una semana, hablábamos solo de esto. Si yo no traía esta foto, sí, alguno me lo iba a decir, pero la semana que viene no íbamos a hablar de eso. Argentina, Occidente, se ha convertido todo casi como una historia de Instagram. Es de hoy para hoy. El gran problema es que vos cuando juntás cosas, a veces solo juntás cosas. Y ese es el problema, que no hay conexión entre las cosas duran poco. Entonces, ¿qué va a importar? Lo que pasa en las últimas 48, 72, 96 horas. Y no sabemos qué va a ser, porque tal vez es nada, pero estás atado a los micromomentos que han resuelto elecciones en muchos lugares. Digo, 2 o 3 cosas. Lo primero es lo que yo le decía del mandato. La elección es de cambio. Lo que tiene que mostrar cada uno es que es el mejor cambio. A Milei le queda cómodo porque dice los cambios a todos estos que son el sistema. Y hay razones para que tenga razón. O sea, hay un montón de argentinos que tienen razón en votarlo. Lo de Massa puede decir, bueno, vieron que Massa dijo en el debate es como mi gobierno, no este. Se había bajado del auto oficial, es como llegó como ministro y se bajó como candidato. Tiene esa velocidad. Ahora, tiene esa velocidad en donde, en el mundo que vivimos, convicción mata contradicción. Y como él lo cree, nos hace dudar. Ahora, de fondo puede ser el cambio a muchas cosas. Y el caso de Patricia Bullrich tiene que ser eso, tiene que ser el cambio de algo que ya fue, este gobierno, y lo que todavía no fue, pero que ella podría visorar cómo es. Quedan 230 horas para definir cada uno de los 3 cuál es el cambio en la Argentina. Lo segundo que yo decía es todo agrupar. El que mejor agrupe de 3 en 2 es el que más va a crecer. ¿Por qué? Porque va a traer ausentes propios. No porque va a canibalizar votos, no existe eso, olvídense. Ahora, lo que va a pasar sin dudas es que los ausentes propios definen la elección. Lo último que yo les comentaba recién, los micromomentos. ¿Cuánto va a estar el dólar la semana que viene? Hay muchos economistas. No, es una pregunta horrible como me preguntan a mí, ¿quién va a ganar? No sé. Ahora, puede haber movimiento. Lo de ayer, creo que fue antes de ayer, yo no miro la tele, pero lo de ayer o antes de ayer, ¿podés tener otro momento como eso previo a la elección? Sí, podés. Bueno, ¿eso puede incidir? Sí, podés. Una de las últimas cosas que les quiero compartir tiene que ver con esto de las emociones. Las emociones son estas, no van a cambiar de acá a la elección. Veníamos con mucho cansancio más que con enojo. Muchas veces, nosotros damos muchas charlas afuera y me preguntan, che, ¿por qué no explota Argentina? ¿No? Che, ¿cuándo va a explotar Argentina? Como, no sé, ¿viste? Como no pasa. Ahora, ¿por qué no pasaba entre otras cosas? Porque la mayoría de las emociones que estaban preponderantes eran las del cansancio, las del temor, las del desamparo, la tristeza. Esas te dejan adentro de tu casa. Y además,
porque el argentino no quiere un 2001, porque el que más perdió en el 2001 fue el argentino. Entonces había mucho cansancio, pero se transformó en enojo en el último tiempo. Es muy riesgoso el enojo. Y si cohabita el miedo con el enojo, créanme que estamos en el peor de los mundos. No solo porque no sabemos cómo va a salir la elección, o es más difícil, sino porque los motores de voto son en sí mismos casi trágicos. Entonces, ver un poco qué impera, cuál de las dos, nos va a ayudar a resolver la elección. Y si llegamos a ir a un balotaje en el que un candidato y otro candidato representan una cosa y otra, el resultado va a ser trágico sin importar quién gane. Trágico en términos de construcción de legitimidad. Y ese es el desafío que va a venir. Y las últimas dos cosas, la participación, yo le decía, el fenómeno de los docentes propios. Y lo último, el Homo Streamer, que no lo desarrollé, pero se los cuento y para cerrar. Hay un montón de argentinos que hasta ahora están haciendo otra cosa. Y creo que tienen más salud que nosotros. Hay un montón de argentinos que a la noche miran cosas que nosotros no miramos. Yo chateo con gente a la noche que me dice, che, tremendo lo que dijo Joaquín. Y todos sabemos quién es Joaquín, al día que tiene un programa Joaquín. Mis amigos no saben quién es Joaquín. Y mis amigos viven mejor que yo. Yo me levanto a la mañana y leo 5 diarios. Y hay gente que no. Escucho radio, escucho editoriales, sigo podcast de gente. El Homo Streamer es un argentino medio que vive al lado de mi casa, al lado de tu casa, al lado de tu casa, y que decide consumir y cuándo. En Estados Unidos, hay un estudio de Oxford y Reuters, en Estados Unidos el consumo cero de información pasó de 0 a 15 en 10 años. Eso es lo registrado. ¿Qué les quiero compartir con esto? Que el Homo Streamer posiblemente sea una persona con ascendencia a ir a votar, pero que no sabemos dónde está, ni sabemos qué está mirando. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque el año pasado nosotros tratamos de detectar un poquito a estas personas. Encontramos que había en la Argentina de piso 14 puntos. Que a la tercera pregunta, que parecía política, se caía 20 veces más rápido que el argentino que nos contestaba a todos. Con lo cual en Argentina hay una capa de esos. Tal vez hay una capa más que no sabemos dónde está. Ahora, lo que digo es, le alcanzamos a preguntar cosas como participación. La mitad dice que va a ir a votar. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces todos nosotros que vemos sobre la superficie, arriba del nivel del mar, estamos viendo cosas que ocultan algo abajo. Es posiblemente lo que pasó en las últimas elecciones acá. Les digo, para cerrar, los 5 países que en los últimos 5 años tuvieron una caída estrepitosa de consumo de información y crecimiento de estos votantes. Los 5 países son Brasil, anoten Bolsonaro, el otro país es Estados Unidos, anoten Trump, el otro país es Reino Unido, anoten Brexit, el otro país es España, que lo amo todo el tiempo, y el otro país es Argentina. El único país con mayor predominancia de este tipo de votante que todavía no tuvo su eclosión y su sorpresa máxima somos nosotros. ¿Nos vamos a dar el lujo de perderla? No sé, esto es Argentina. Ahora, lo que queda claro, y para cerrar y agradeciéndoles, es que quedan 230 horas muy importantes. No solo para nosotros, sino para la Argentina. 230 horas en donde recién está empezando la elección. Yo decía, la elección empezaba el domingo del último debate. Las campañas no se ven. ¿Alguien vio, y nosotros estamos acá hasta ahora, ¿alguien vio la campaña en la tele? No la vemos la campaña en la tele. Ahora, lo que sí vemos es lo que nos reenviamos, lo que nos mandan, los recortes, no sé cuánto. Bueno, eso es lo que viene en las últimas 230 horas. Pedacitos de información o pedacitos de comunicación para saber quién ocupa mejor el mandato, quién agrupa mejor, quién interpela a los ausentes propios y entonces quién se queda con esta Argentina que sin lugar a dudas trae enormes desafíos para la construcción de legitimidad, pero que es nuestra Argentina y que sin duda queremos que le vaya bien. Muchísimas gracias.